Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Para mí es una gran bendición poder compartir en esta preciosa tarde palabras de vida, palabras que van a ser de refrigerio para tu vida de una manera muy especial. Así que está atento, está atenta porque Dios te va a hablar de una manera muy especial y sé que esta palabra va a ser como una limonada refrescante, llena de hielo en un día caluroso como este. Así que no te pierdas lo que Dios va a hablar en este programa. Así que antes de ir de lleno al tema que tenemos hoy, que hemos titulado Levantados después de la caída, déjame extenderte nuestra invitación para participar de nuestras celebraciones en Ciudad de Alabanza, la iglesia que pastoreo en el pueblo de Moca. Estamos ubicados en la carretera 444 kilómetros 0.4 y nos reunimos los domingos a las 9:30 para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, los miércoles a las 7:30 para orar y estudiar la palabra de Dios. Y los viernes a las 7:30 se reúne Generación de Conquista, nuestro ministerio juvenil. También para aquellos que están en el área de Aguadilla, tenemos Ciudad de Alabanza en Aguadilla. Estamos ubicados en la urbanización El Prado, en la calle José Acevedo, C4. Ahí nos estamos reuniendo para bendecir el nombre del Señor los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche para estudiar la palabra y orar. Para todas estas celebraciones estás cordialmente invitado, estás cordialmente invitada. Para nosotros será motivo de gran regocijo recibirte en nuestras iglesias y poder servirte y bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, levantados después de la caída. Es el tema de esta tarde. No sé si eres cristiano o no eres cristiano, pero muchas veces nosotros nos encontramos luchando constantemente con nuestras debilidades. Hay una lucha interna entre los deseos de la carne y el deseo del Espíritu Santo. Ciertamente la palabra dice que el Espíritu está presto, mas la carne es débil. Y sabemos que incluso hay amigos que no han dado el paso de fe, a pesar de que Dios los está llamando porque son almas de salvación, porque piensan, wow, yo ir a la iglesia, si yo voy a la iglesia se cae el techo encima, me cae el techo encima, no, yo soy muy malo, yo soy muy pecador, a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer esto otro, y entrar a la iglesia como algunos que entran en la iglesia, están un tiempo bien y luego se salen, no, yo no voy a ser hipócrita, pero sabe una cosa, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y a pesar de eso te está llamando porque te ama, porque no depende de lo que tú seas capaz de hacer, depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso Él insiste en atraerte a Él. Así que no resista más el llamado del Señor. Dios es el que te ciñe de poder, el que te da fuerzas en medio de la batalla. Pero muchas veces en nuestro caminar
una vez entregamos nuestra vida al Señor, tenemos esta lucha. Y yo comparo esto como cuando uno trató de aprender a correr bicicleta. Yo me acuerdo que cuando yo traté, siendo un niño, de aprender a correr bicicleta, o sea, que para la bicicleta uno tiene que tener balance, ¿no? Son 2 ruedas nada más. Y hay un tipo de bicicleta que es de entrenamiento, y me acuerdo que mi papá me compraba las bicicletas para entrenamiento. Estas tenían 2 rueditas atrás adicionales, más pequeñas, y según uno se iba entrenando, le quitaban una rueda, luego le quitaban otra, hasta que uno podía tener el balance y correr en las 2 ruedas que son bien finitas de la bicicleta. Y ustedes saben cuántas veces me caí, cuántos pantalones rompí. Mi mamá me peleaba porque a veces yo, ansioso de correr bicicleta, con todo uniforme de la escuela, me montaba en mi bicicleta, iba por el vecindario, y cuando se me enredaba el pantalón en la cadena de la bicicleta o tropezaba con alguna piedra y me caía, eso era sinónimo a pantalón roto. Pero a pesar de las veces que me caí, a pesar de los golpes que me di, a pesar de los pantalones que rompí, yo insistí hasta que aprendí a correr bicicleta, de tal manera que llegó el momento en que yo podía soltar el manubrio o con una sola mano, hacer muchas maniobras en la bicicleta. Ahora no me pidan que lo haga, ¿no? Ya ahora son 64 años, ya aquella destreza de chiquillo adolescente la perdí, pero cuando queremos hacer algo, por más arriesgado que hacemos, nosotros intentamos. De igual manera es la vida en el servicio al Señor. Constantemente decimos, bueno, Señor, yo quiero cambiar, cámbiame, transfórmame, santifícame, quiero obedecerte, me rindo delante de ti. Con sinceridad venimos delante del Señor con corazón contrito, humillado. Y a veces nos llenamos del Espíritu Santo, pero llega el momento en que tenemos nuestras caídas. Yo no sé si tú eres cristiano y has tenido tu caída, pero yo te digo, yo llevo como 50 años de cristiano o más y he tenido muchas caídas. Si no fuese por la misericordia de Dios, yo no estaría hablando contigo esta tarde. Si no fuese por la misericordia del Señor, yo no hubiese estado pastoreando. Ya gracias a Dios llevamos 38 años en el pastorado. Solo por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si en la primera caída yo me hubiese rendido, así como si en la primera caída en la bicicleta yo me hubiese rendido, jamás hubiese aprendido a correr bicicleta. Y si en la primera caída en pecado yo me hubiese dado por vencido, hubiese dudado del poder y de la eficacia, de la gracia de Dios y de la sangre de Cristo, de limpiarnos de todo pecado, me hubiese quedado tirado en el piso, víctima de los sentimientos de culpa, atormentándome, alejado de Dios, y alejado de Dios no se puede vivir. Fíjate, Satanás utiliza lo que él identifica en nuestra carne como nuestras debilidades. Él nos estudia, conoce nuestras concupiscencias, nuestras inclinaciones. La naturaleza humana es pecadora. Por naturaleza nacemos con esa inclinación a hacer lo malo. Y si no es porque la gracia de Dios nos transforma, sino porque Dios interviene, la tendencia del ser humano, el que más y el que menos, es hacia el mal. Eso es lo que se llama en la teología la naturaleza depravada del ser humano, la depravación total. Pero Dios, que es rico en misericordia, a pesar de nosotros ser pecadores, Cristo, el justo, murió por cada uno de nosotros y nos rescató. Y entonces entramos, una vez entregamos nuestra vida al Señor, entramos en un proceso de santificación. Por un lado, el Espíritu Santo nos santifica, pero por otro lado es nuestra responsabilidad rendirnos a ese proceso de santificación de parte del Señor. Y en el caminar tenemos nuestras caídas. Y cuando caemos y el enemigo, como decimos aquí, nos prepara la cama, nos hace la cama, nos tienta de acuerdo a nuestra concupiscencia. Luego que caemos y hacemos el mal y ofendemos a Dios y le causamos dolor a Dios, porque nuestro pecado le duele a Dios, ¿qué nos pasa? El Satanás viene y nos acusa. De hecho, el nombre de Satanás significa acusador. Él nos acusa, nos ministra complejos de culpa,
para que nos sintamos indignos delante del Señor y no nos levantemos. La palabra del Señor nos trae una escena en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 3, del 1 al 5, donde vemos a Satanás actuando como ese acusador. Dios le muestra esta visión al profeta y dice las Escrituras: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha, ¿para qué? Para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y después dijo: que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Fíjate que el Señor le muestra esta visión, y en esta visión está presente, por un lado, al sumo sacerdote Josué, sacerdote que ministraba en el tiempo en que Zacarías estaba ejerciendo su ministerio. Josué, su nombre significa el Señor salva. Y Josué estaba vestido, según la visión que ve Zacarías, de ropas sucias que simbolizan, tipifican el pecado. O sea, Josué es presentado aquí como un hombre que ha caído en pecado, como un hombre que ha ofendido a Dios, que está con ropas sucias. Y él está delante del ángel del Señor, ¿verdad? El ángel del Señor es una teofanía, una presentación de Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Y él está delante del ángel del Señor, pero ahí está Satanás a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Porque Satanás actúa en un juicio como si fuera el fiscal, acusando. Y ahí está la evidencia: las ropas de Josué estaban sucias. Pero lo interesante es que, a pesar de la acusación de Satanás, y a pesar de que Satanás tenía toda la prueba acusatoria del pecado de Josué, y tenía la evidencia de la falta de Josué, no es que Josué no hubiese pecado, no es que Josué no hubiese fallado, no es que Josué no haya errado en el blanco. Josué estaba con ropa sucia, o sea, estaba en pecado. Pero el ángel del Señor, en vez de acusarlo, en vez de condenarlo, porque era digno de ser condenado, en vez de darle la razón al acusador porque tenía toda la prueba acusatoria, ¿qué hace el ángel del Señor? Reprende al acusador. Y no solamente reprende al acusador, sino que limpia, purifica a Josué y lo viste de esas vestiduras de gala. De igual manera, el Señor, consciente de que Satanás nos acusa y constantemente va diciendo: mira, David, mira a Dios, mira lo que hizo David, mira lo que hizo. Aquí está la evidencia, te tengo el video en estéreo, todo lo que dijo, todo lo que hizo, ahí está la evidencia. Pero Dios, en vez de condenarme, ¿qué hace? Toma un carbón encendido del fuego del altar y me limpia, me purifica. Y en vez de estrujarme el pecado en la cara, me limpia, me transforma, me perdona y me viste de su gracia y de su misericordia. Eso es lo que hace el Señor. Porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Jesús vino al mundo para que el mundo fuese salvo a través de Él.
El Espíritu Santo sí nos redarguye. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando le fallamos a Dios, no tenemos que tener un reglamento escrito en blanco y negro, en papel, sino que el Espíritu Santo mismo nos dice, mira, hiciste esto mal, pero no para condenarnos, no para provocar en nosotros complejos de culpa, no para provocar en nosotros remordimiento, no para que salgamos huyendo de la presencia de Dios al sentirnos sucios. No, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos redarguye con el objetivo de que nosotros reconozcamos nuestros pecados, nos arrepentamos de los mismos y vayamos en una actitud de humillación con un corazón contrito, humillado delante de la presencia de Dios. Para que acudamos al trono de la gracia para encontrar y recibir la misericordia y el socorro que necesitamos. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos hace sentir mal, no para provocarnos una depresión, sino para provocar en nosotros un verdadero arrepentimiento. Porque el Espíritu que Dios ha hecho morar, si tú eres cristiano, en cada uno de nosotros, nos anhela celosamente. Y el propósito de Dios es que seamos santos. Pero como nosotros no nos podemos santificar con nuestras propias fuerzas, nos envió el Espíritu Santo, quien nos santifica, que nos transforma a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que en medio de la caída, en medio de las veces en que nos sentimos mal porque le hemos fallado al Señor, es importante que entendamos que tenemos un mediador, alguien que intercede ante el Padre por nosotros, alguien que dice, mira, de verdad, tu hija falló, tu hijo falló, pero yo morí por ellos y mi sangre lo limpia de todo pecado. La Biblia dice que si alguno hubiese pecado, abogado, escucha bien, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, quien es la propiciación. No solamente es abogado que nos defiende, sino que es el mismo sacrificio que es capaz de satisfacer la justicia de Dios. Él tomó nuestro lugar. Dios había decretado que la paga del pecado es muerte, y Cristo murió para pagar por nuestros pecados, para que entonces nosotros recibamos el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos un mediador. Y mira lo que dice Hebreos. Este texto a mí me ministra de una manera profunda. Hebreos 4, del 14 al 16. Teniendo pues, ¿qué tenemos? Un gran sumo sacerdote. Fíjate que vimos en el Antiguo Testamento que Josué era el sumo sacerdote en el tiempo de Zacarías. Pero ahora en Hebreos, en el Nuevo Pacto, se nos presenta no un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Y quién es ese gran sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. O sea, no te des por vencido, no te rajes, no tire la toalla, no cuelgue los guantes en medio de la lucha contra el pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado, en todo. ¿En qué? En todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, porque tenemos ese sumo sacerdote que fue tentado en todo y que por ende es capaz de compadecerse de nosotros, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la oportuna ayuda o el oportuno socorro. Fíjese que la palabra nos enseña y nos muestra a Jesús como un gran sumo sacerdote,
¿Qué es un sacerdote? De acuerdo al sacerdocio establecido en las Escrituras, es alguien que sirve de mediador, alguien que intercede, alguien que ministra a Dios, alguien que ministra al ser humano. Y que en el Antiguo Testamento estaba encargado del servicio a Dios, de los sacrificios, de todo el proceso, aún de ministrar la palabra del Señor al pueblo. En el Nuevo Pacto, ese sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote, es Jesucristo nuestro Señor, quien se hizo hombre, quien se hizo de carne y hueso y que sufrió, que experimentó lo que es rechazo, experimentó todas las necesidades físicas que nosotros experimentamos con este cuerpo, porque Jesucristo no era un fantasma. Te repito, era de carne y hueso como tú y yo. Lo único que a la vez que era un verdadero hombre, también Jesucristo es verdadero Dios. Dios encarnado, Dios hecho hombre. El gran misterio de la doble naturaleza en la persona de Jesucristo, hombre y Dios. Y como hombre fue tentado en todo. Como hombre sufrió aún el sentirse abandonado por Dios en la cruz del Calvario, porque estaba cargando con todos nuestros pecados. Así que Jesucristo no solamente se compadece de nosotros, porque es Dios y es amor, sino también porque Él sabe muy bien, no solo porque es Dios, sino porque también se hizo hombre, lo que tú y yo sufrimos. Él sabe lo que es estar bajo presión. Él sabe lo que es experimentar rechazo, no simplemente porque es Dios, porque Él sufrió rechazo, porque Él sufrió presión, porque Él se sintió solo también y porque fue tentado. En el Evangelio tenemos toda una narrativa de cuando Satanás, el acusador, tentó a Jesús en el desierto. Jesús se apartó 40 días y 40 noches en ayuno. Y el diablo lo tentó en varias ocasiones. Y fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó para que su sacrificio fuera lo suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Pero Él se compadece. Él se compadece de nuestras flaquezas. Y sabemos que muchos de nosotros estamos luchando con diferentes flaquezas. A veces nosotros miramos las personas que están en adicción y cómo aún a nivel neurológico las adicciones atan a la gente, tanto espiritualmente como emocionalmente como físicamente. Últimamente estuve leyendo un artículo sobre cómo el cerebro, cuando hay una conducta que se repite, crea unos canales, crea unas vías neurológicas para reforzar esa conducta. Y si esa conducta es pecaminosa, aún esta ligadura y atadura se da en el nivel también neurológico del cerebro. A ese punto llega la adicción. A veces cuando vemos gente atormentada por la droga, los otros días vi un muchacho joven y mi esposa comentó, de verdad que la droga la inventaron el mismo infierno. ¿Cómo ata a la gente? Y llegan a nuestras iglesias. Llegan a nuestra iglesia y algunos son liberados de una manera instantánea, pero a otros le cuesta. Y no hablemos solo de la droga. ¿Cuántas adicciones hay? Que la gente sufre esas adicciones en secreto porque son muy vergonzosas, pero ahí están luchando. Llegan cada domingo, llegan a cada culto arrastrando sus pies, sintiéndose sucios, con miedo de que Dios lance un rayo y los parta por la mitad. Pero por otro lado, aman a Dios. Tienen esa lucha que tenía Pablo y que lo expresa muy bien en una de sus cartas, en la carta a los romanos. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pobrecito de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de corrupción? Pero luego concluye, gracias a Dios por Cristo Jesús.
La solución, como dice otra versión, es Jesucristo el Señor. Él es ese sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, por lo tanto, acerquémonos con confianza. ¿Qué es lo que procura el enemigo al acusarte cuando tú caes en pecado? Que tú no te acerques a Dios. Porque si tú no te acercas a Dios, vas a quedar expuesto, vas a ser más vulnerable a las tentaciones del diablo y de la carne. Mientras tú no te acercas a Dios, prácticamente el enemigo va a poder ejercer más influencia sobre ti, la carne va a predominar sobre ti. Porque la clave para vencer está en la comunión con el amado, en la comunión con Jesucristo. ¿Qué es lo que le conviene al enemigo? Que tú no vuelvas a la iglesia, que tú no vuelvas a leer la palabra, ni que escuche alabanza, ni que ore. Porque sabe que una vez, a pesar de tu caída, tú te levantes nuevamente y te aferres a la gracia de Dios, Él te perdió. Él te perdió y Él no quiere perderte de ninguna manera. A Él le conviene que porque tú caíste, porque te fuiste por el chorro, como decimos aquí en Puerto Rico, no vuelvas a la iglesia. Te aparte de los caminos del Señor, porque has intentado tantas veces en cambiar y has ido a psicólogos cristianos, has ido a consejeros, has hablado con tu pastor 800 veces, estás un tiempo bien y luego viene te resbala nuevamente y echa a perder todo. Pero sabe una cosa, Dios ha decretado que ningún propósito de Él puede ser estorbado. Él cumplirá tu propósito en ti independientemente de tus caídas. De cada caída Él te levantará y te levantará aún más fuerte, con una determinación más fuerte de la que has tenido hasta ahora de alejarte del pecado. Pero es importante que te acerques con la confianza, no a un tribunal, no ante una oficina de un acusador, que te acerques con confianza nada más y nada menos que al trono de la gracia. La gracia me habla del amor inmerecido, de ese amor inmerecido que a pesar de los pesares, Él se mantiene amándome y no me suelta ni en las cuestas. Acerquémonos, porque es un trono de misericordia, no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Acércate, no huyas porque hayas caído, no huyas porque hayas pecado, acércate y ríndete con una actitud de humillación y arrepentimiento, rindiendo tu voluntad, confiando en que Él es poderoso para cambiarte, para transformarte, pero no dependa de tu propia fuerza. Bástate en la gracia de Dios. Bástate, depende Él, porque acercándonos vamos a encontrar la ayuda que necesitamos. Así que cuando seas tentado, no huyas de la presencia de Dios. Cuando caiga, no huyas de la presencia de Dios. Corre, corre, corre al trono de la gracia para ser limpiado, para ser sanado, para ser restaurado, para la gloria y honra del Señor. Así que espero que Dios te haya hablado a través de esta palabra. Acércate sin temor, acércate sin temor. Él te ama. Él te ama y su sangre es suficientemente poderosa. ¿Sabes para qué? Para limpiarte de todo pecado. Para limpiarte de todo pecado. Así que yo te invito en este momento a que te acerques. Yo te invito en este momento para que vengas a su presencia con corazón contrito y humillado y que recibas ese oportuno socorro. Padre, te damos gracias porque en mi lucha contra el pecado y en medio de mis caídas no estoy solo. Tengo un sumo sacerdote que intercede continuamente por mí ante ti, Señor. Y a pesar
de cuánto me acuse el enemigo, yo sé, Señor, que tú sacas la cara por mí ante el Padre. Señor, y tú continuamente le dices al Padre, Padre, no lo condenes, yo morí por él, yo morí por él. Y yo me aferro por medio de la fe a tu obra para pedirte perdón por cada caída, por cada pecado, por las veces que he errado en el blanco, por las veces que te he ofendido, que te he ocasionado dolor al desobedecerte. Hoy acudo al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para alcanzar la ayuda que necesito. Me rindo delante de ti, Señor, para que ciertamente tú me santifiques y que cada día yo sea más semejante a Cristo. Gracias porque tú venciste al pecado en la cruz del Calvario y el pecado ya perdió su poder para controlarme, porque no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Gracias, Señor, una vez más por tu perdón y por tu misericordia que es nueva cada mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues será hasta el próximo martes con una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Así que tengas un hermoso día. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.